Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya tuvieron la oportunidad de mirarlo o no? Un poquito, profe. Sí, profe. Sí, bueno, entonces hoy vamos a hacerlo ya en conjunto, vamos a hablar de todo lo que conlleva esto que les envié y les compartí, que es el trabajo final. Mm, Es sumamente importante que se conecten con este trabajo porque es un trabajo que converge con dos notas. Entonces, al ser un trabajo de esas características, es vital que, pues, que usted se la juegue toda, o sea, ya son las últimas cartas del curso. Entonces, una invitación a los compañeros que de pronto han estado ausentes y no le han prestado mucha atención a esto, eh, pues de mejorar su promedio, y aquellos que han estado muy bien conectados y trabajando de forma óptima, pues también es la oportunidad de destacarse más y de dejar su promedio en ese punto, se podría decir, de excelencia, ¿no? Entonces es un trabajo de dos notas, muy importante que lo tengan en cuenta, que no lo descuiden, y donde lo que buscamos también nosotros hacer es un ejercicio visual un tanto experimental. ¿Y por qué lo digo así? Porque no es una pieza popular la que vamos a diseñar. No se trata de una publicidad de gaseosas, que es algo que se podría decir es para todo el mundo, ni vamos a hablar de una publicidad de una marca que sí puede ser específica en algunos casos, pero, pero en cierta medida también es abierta, ¿no? A un público muy, muy amplio. Cuando yo hablo de esta pieza gráfica, que en cierta medida algunos lo tienen como en tabú por las cosas que la gente muchas veces se imagina o habla. Entonces, cuando eso sucede, la gente se imagina que esto que vamos a hacer es del diablo, yo qué sé, ¿no? Cuando estamos hablando simplemente de una pieza gráfica que es muy bella y que ha inspirado a muchos artistas. Y estamos hablando del tarot de Marsella, una baraja de juego. Es un juego, igual que el póker, igual que los naipes, es un juego, o sea, es una baraja de juego de mesa. ¿Cuál es la diferencia con los otros que acabé de nombrar, los naipes y los pókers? Pues que esta visualmente es muy rica. Estamos hablando de una pieza gráfica, se puede decir, de las más impactantes que se ha inventado la humanidad en alguna forma. ¿Y por qué? Pues porque recoge todos esos sentires, todas esas acciones del espíritu humano, de las vivencias mismas y las retrata en unas cartas, con las cuales se puede jugar. Pero también algunas personas que conocen de esoterismo pueden adivinar cosas. Pero esa se podría decir que es la segunda opción, ¿no? Porque realmente el tarot nace es como un juego. Que después se volvió popular en ese sentido de la adivinación, pues ya eso es otro cuento. Y esta pieza pues exige, como se trata para un público popular, pues exige que sea una pieza en cierta medida trabajada con unos estándares mucho más fuertes, porque es una pieza de colección y es una pieza que en cierta forma pues también nos va a ayudar a nosotros promocionar nuestro trabajo, porque va a ser algo muy lindo que usted va a plantear. Eso que están viendo en la portada de esta publicación que yo tengo ahora en pantalla es hecho por una compañera de ustedes del semestre anterior. Una chica de segundo semestre hizo eso. Entonces ustedes no están ajenos de lograr algo así. Si se lo proponen, si simplemente lo van a hacer por cumplir, pues no creo que sea algo tan destacable. Pero si usted se monta en la película y usted dice, bueno, voy por dos notas excelentes, me monto en la película y lo saco adelante. Y la manera de montarse en la película, pues es que siga los tiempos que yo le voy a pedir
para cumplimiento de su objetivo y su proceso. Asesórese conmigo, venga, converse con Carrillo, muéstrele a sus compañeros, muéstreme a mí lo que está haciendo. Motive precisamente ese entendimiento. Cuando se dan esos diálogos, los trabajos se potencian y se pueden llevar a unos estatus mucho más fuertes. Cuando usted trabaja aislado, solito ahí, y más cuando está en este proceso de aprendizaje, pues no es mucho lo que pueda lograr. Pues procure tener ese diálogo, que no es solamente conmigo, es con los compañeros, es mostrarle a la gente, tener opiniones de nosotros, todos, personas que estamos involucradas en este proceso, y vamos a seguramente generar una muy bella pieza. Entonces, es una pieza particular porque es una pieza de colección, es una pieza que no es para todo el mundo, y es una pieza que exige unos cánones mucho más fuertes de los que podría llevar una publicidad de una gaseosa, ¿no? En este caso. O una publicidad de una marca X. Esto es lo que se llama el valor, ¿no? de las cosas que uno hace. Y es lo que se determina como lo común y lo específico. En este caso estamos hablando de una pieza específica, porque esta pieza no la tienen todas las personas en su casa. Esto es una pieza que no es para la muchacha del servicio, ni es para, digamos, el señor abogado, ¿no? Esto es más como para personas que nos gusta el arte, que nos gustan las acciones pictóricas, que nos llama mucho la idea de lo icónico, va más ligado hacia ese mundo, ¿no? Y claro está también a las personas que hacen lecturas esotéricas. Entonces, antes de arrancar, tener claro eso, ¿no? Que no estamos hablando de una pieza cualquiera, ni es popular. Y que tiene dos notas involucradas, para que lo tengamos ahí presente. De la pieza que estoy hablando, ya lo nombré hace un momento, es el tarot de Marsella, es un tarot que nace en el medioevo. Es un juego que nace en el medioevo, en la Edad Media, estamos hablando de 1400, 1500, más o menos. Y en él se recoge, como les digo, lo que puede ser la vida de una persona, con sus aciertos y sus desaciertos, donde se narra un poco ese recorrido en la vida, como lo es ella misma, ¿no? A veces estamos bien, a veces estamos mal. Y en estas cartas encontramos un poco esa narración. El tarot no son solamente las cartas que vamos a hacer nosotros, son muchas más, pero pues sería demasiado ambicioso pensar que en un mes vamos a hacer todas esas cartas. Ya de por sí es ambicioso lo que les voy a pedir. Entonces, pedir todo el tarot sería muy, muy complejo poderlo llevar a cabo. Yo creo que nos llevaríamos todo un semestre haciéndolo. Pero en este caso, vamos a trabajar solamente con una parte de él. ¿Y cuál es esa parte? Son los 22 arcanos, que se denominan arcanos, que se traduce como los misterios, ¿no? De la vida. Y en este caso se habla de 22, que son, como decir, las piezas más vistosas del tarot, porque el tarot son cerca de 60 y algo de cartas. En este caso estamos hablando solo de la tercera parte de 22. Y son las piezas más importantes, de mayor valor cuando se juega. Son las de mayor vistosidad visual. Son las que tienen todo ese entramado de mística, de números,
de nombres puestos consigo. Y tienen que ver con esta lista que estoy proyectando en este caso, donde pues aparecen personajes comunes como lo puede ser el mago, el sacerdote, el emperador, etcétera, etcétera, etcétera. Personajes que son muy particulares, que van especificados hacia una persona como tal, pero hay otros que son mucho más abiertos, como el mundo, como el juicio, como el sol, la luna, donde ya no necesariamente se habla de una persona, sino que se habla más de un acontecimiento. Y aparte de los 22 arcanos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? Que son estos son los originales. Y les monto esta imagen original del tarot original que se hacía en 1500, porque es un tarot que está inspirado visualmente en los vitrales de las grandes iglesias y abadías de esa época. Por eso sobresalen los colores rojos, amarillos y azules. Y se tiene esa línea gruesa negra. Cuando uno observa un vitral, normalmente tiene esa composición. A nivel gráfico se ven muy similares a esto. Y eso era lo que se trataba, ¿no? De mantener como esa línea visual de las grandes iglesias, pero traducida en un naipe, en algo impreso. El juego de color es muy bello, pero para este ejercicio usted lo puede romper, no tiene que seguir los estamentos cromáticos que están en este tarot original. Lo que sí le pido que haga cuando esté desarrollando su trabajo es que no se desligue del todo de ciertos elementos simbólicos que aparecen en algunas de las cartas, ¿sí? Como que, por ejemplo, las estrellas, los ornamentos, las tipografías y los números, o sea, eso hay que tratar de mantener una ligación con ellos para que podamos mantener el concepto de que no se trata de una serie de ilustraciones sueltas, sino que se trata de una serie de ilustraciones que componen un todo, que en este caso son los naipes de este juego. Es tratar de no desligarse de ese asunto, para que se mantenga el concepto, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, vamos a hablar un poco incluso de un proceso personal. Y voy a asignar unos temas. La idea es que tomemos ese tarot que ya conocemos y que estamos viendo en este caso y lo podamos cruzar con una temática que yo les voy a dar. Van a ser temas incluso repetidos porque son solo 7 y nosotros somos cerca de 20. Entonces, como son 7 temas, va a haber una acción donde se van a repetir algunos. Pero eso no está mal, incluso es hasta mejor que suceda para que haya una competencia sana también entre ustedes. Para que usted procure también distinguirse, ¿no? Pues van a haber unos temas que se van a compartir con compañeros y los van a trabajar de forma individual. La asignación la doy yo, ustedes no van a escoger ese tema. Yo se los asigno y lo que queda después de asignar es simplemente investigar sobre el tema del cual estamos hablando y claro está, investigar mucho sobre los 22 arcanos para que haya una posible acción de conexión entre los dos elementos. Concepto tarot mezclado con el concepto del tema que le voy a dar a usted. Y es muy sencillo realmente, o sea, no es algo que sea tan complejo. Es simplemente tener una acción ahí de investigación, sí, pero también un tanto de sentido común en algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la música que más les gusta a ustedes?
¿Quién me podría decir así? Bueno, o no necesariamente que sea grupal, pero que alguien de ustedes me diga, bueno, a mí me encanta tal música. Pues, profe, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el rock. ¿El rock? Sí, Muy profe. bien, Sofía, buena esa. Yo también escucho mucho rock. Sí, profe, me gusta mucho. Sí. Bueno, y por ejemplo, si yo te dijese a vos, Sofía, a vos que te gusta el rock, seguramente sabes un poquito, ¿no? De rock. Sí, profe. Entonces, si yo te preguntara a vos, bueno, por ejemplo, ¿quién puede ser el emperador del rock? A ver, Para yo vos, pienso, profe. para vos, por ejemplo. Eh, Tendré que pensarlo, profe. La verdad, Pero tendré que pensarlo. así rápidamente, Sofía, sin tener que Ah. de pronto meterte a hacer una evaluación. Mm, Puede no ser. sé, profe. Es que no me lo que en ese momento. Tendré que pensarlo, no sé. Bueno, yo por ejemplo podría decir, a mi gusto, Ujú. yo podría decir que Mick Jagger. Mm, Yo personalmente diría Mick Jagger. yo me acuerdo ahí. ¿Cómo? No, no, no. Que estaba viendo cuáles eran los que tenías aquí. Sí. Entonces yo podría decir Mick Jagger, en mi gusto personal. Y Ujú. es valedero porque es mi gusto. Sí, claro. O sea, ya uno podría escogerlo como uno quiera. Exactamente, pero tú lo puedes coger, pero también tienes que tener un argumento, ¿no? Yo Ujú. digo Mick Jagger, pero yo tengo un argumento para decir por qué Mick Jagger. Por ejemplo, cuando uno busca pues estas, por ejemplo, no sé, el mago, uno le sale como alguna referencia, como que digamos que este tipo de carta tiene alguna o es ya. Es muy personal la escogencia, pero sí debe haber una argumentación. Ok. Por ejemplo, ¿yo por qué estoy diciendo que el emperador es Mick Jagger? Lo digo por la fuerza que el personaje determina, ¿sí? Simplemente el hecho de decir Mick Jagger, uno ya está hablando de la banda más importante de todos los tiempos, que son los No se Rolling le viene Stones, a la cabeza. No se le viene rápido a la cabeza. ¿sí? También podría decir porque Mick Jagger tiene una voz así que aturde. Ujú. También podría decir porque está vivo y se ha mantenido vigente por tantísimos años. Sí, creo. También podría decir porque desde que apareció no ha bajado de ese pedestal. Entonces tengo mis argumentos. Así mismo ustedes todos pueden tener argumentos para los temas que les toquen, ¿sí? Y yo los puedo ir relacionando con esa acción. Entonces es tratar de jugar un poco con eso, tratar de investigar y si no conocen del tema, buscar por lo menos comunicarse con alguien que sepa. Incluso pueden integrar hasta sus propias familias en este juego. Por ejemplo, que Sofía me diga, no, es que mi papá sí es reaficionado al rock, ese man sí me puede dar respuestas más efectivas. Entonces, puedes hablar con el man si le llega a gustar el rock, por ejemplo. Uy, pero mi papá sí, 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 bastantísimo. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, si ese tema a ti te llega a tocar, no estoy diciendo Sí, que te vaya a tocar, si ese sí. tema te llega a tocar, vos perfectamente puedes decir, vea, papá, me pusieron esta tarea, comencemos a hablar de esta cosa, ¿sí? Y así seguramente va a haber otro tema que usted pueda decirle a sus viejos o a sus amigos o a sus tíos o a la persona o a su novio o su novia o lo que quiera, ¿no? Bueno, el hecho es que jueguen un poco con esa situación y creen esos vínculos entre personajes de las temáticas con esa lista que ya tenemos acá, ¿sí? Pero ante todo que haya argumentación, ¿no? No es simplemente porque, digamos, me pareció chévere y lo puse ya, no, sino que haya un argumento, ¿vale? Bueno, entonces, sigamos avanzando. Aparte de los arcanos de los 22 que ustedes van a diseñar, necesito que me diseñen 4 cartas más, que son las cartas que hacen parte, se podría decir que son las portadas de una segunda zona que existe en los tarots, que se llaman los arcanos menores. Y esos arcanos menores están determinados por 4 grupos. Y esos grupos son las espadas, son los bastos, son las copas y son los oros, ¿sí? Usted no me tiene que hacer nada más, sino los 4
más importantes, los haces. Los determinas como tú quieras, puedes mantener algunos elementos gráficos que consideres de los originales. Trata de que se note realmente como una carta importante, destacable, entonces seguramente a darle ese decorado, ¿no? Que se note que realmente es importante, que es fina, que es de poder. Y aparte de las 4 cartas de los haces y los 22 arcanos, entonces estamos hablando ya de 22 más 4, 26. Tenemos que pensar en otras 2 que ahora las vamos a comentar, que son una portada, una introducción y una carta de reverso. Cuando yo hablo de una carta de reverso, estoy hablando de la espalda de todas las cartas. Bueno, esto que les estoy poniendo aquí, que se parece mucho al tarot anterior, para ponerlos en contexto, es más o menos lo que yo quiero que hagamos. No se trata de hacer igualito los colores, no. Me refiero es más como al concepto. Por ejemplo, este tarot que están viendo aquí, este tarot está inspirado en el poder negro, en la música negra afroamericana, norteamericana. Y se utilizó como base, obviamente, el tarot que estamos viendo aquí, donde vemos todos estos personajes, pero se alinearon con figuras de la música negra de Estados Unidos, que es un poco el diálogo que acabo de tener con Sofía, hablando de Mick Jagger y del rock. Es un poco eso. O sea, los que hicieron este tarot hicieron un análisis de la música afroamericana y determinaron unos posicionamientos y unos estatus de ciertos músicos para poder estar dentro de estas cartas. Utilizaron esos personajes y los tradujeron y mantuvieron dinámicas visuales del tarot original, sí, pero hicieron una conversión del hecho. Eso es lo que se llama una postproducción. Cuando yo diseño, yo puedo hacer postproducciones o alusiones. Postproducir eso, tomar algo existente y hacer una versión propia de ello, sin entrar a copiar. Una alusión es algo similar. Hago alusión a una historia muy reconocida, en este caso el tarot. Pero yo puedo hacer alusiones, y lo dejábamos claro la otra vez cuando hablábamos de retórica visual. Yo puedo hacer alusiones a cosas que tengan que ver con la Biblia. Yo puedo hacer alusión a Adán y Eva en una publicidad o en una ilustración. Y no necesariamente tengo que estar copiando lo que hicieron los grandes maestros de la época o seguir los estamentos de la iglesia en cada una de sus líneas de la Biblia, ¿no? Yo puedo hacer mi propia versión de Adán y Eva. También lo puedo hacer con historias muy reconocidas, literarias, clásicas, históricas, cinematográficas. Se podría decir que este trabajo es mucho de eso, mucho de alusión y de postproducción, a partir de una idea ya conocida, como lo es el tarot, y un trabajo de vinculación a unos temas que les voy a asignar. ¿Vamos claros hasta ahí o hay dudas que vayan saliendo a partir de esto que estoy conversándoles? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces vieran que eso es lo que más o menos queremos hacer. Ahí les estoy poniendo un contexto, ¿no? De lo que se quiere llevar a cabo con este ejercicio. Este que estamos viendo en pantalla, digamos que respetó mucho la estética del tarot original, con el color, con las formas, el estilo de dibujo, pero usted no tiene que hacer eso. Usted puede mantener algunos rasgos, sí, como que elementos simbólicos, elementos icónicos que estén planteados en los originales. Pero usted puede crear todo su imaginario
tanto de color como de estilo. O sea, es una pieza que permite eso. Donde no necesariamente usted tiene que trabajar con el estilo ilustrativo que de pronto aprendió en el ejercicio anterior. Usted puede vincularse a otros si así lo desea. Puede trabajar experimentalmente. Si el tema lo amerita, lo puede hacer. Puedes exagerar. Puedes utilizar mezclas cromáticas bastante radicales. O sea, es un tarot que es especialmente para personas ligadas al arte y a otras visiones. Por tanto, te puedes dar un gusto mucho más amplio visualmente. El común de la gente es aburrida, pero los que estamos en el diseño y los que estamos en el arte tenemos otras sensaciones y nos gustan otro tipo de cosas. Entonces también buscar eso, ¿no? Buscar ese tipo de atracción a partir de lo que les mostremos en ese tarot. Esta es una bella pieza que la tengo aquí como ejemplo, y esta pieza es del famoso Salvador Dalí, padre del surrealismo, pintor español. Nos entregó este hermoso trabajo. Él hizo muchas cosas, no solamente de pintura, sino también de elementos como este. Por ejemplo, el tarot que él hizo. Lo publicaron en el año 84, pero se comenzó a trabajar mucho antes. Y se volvió una pieza de colección, donde Salvador Dalí es contactado para producir las cartas de naipe del tarot que iban a salir en una película que se llama El Agente 007, que me imagino que lo conoce. A él lo contactan, le piden que desarrolle este proyecto y cuando comienza a hacer el proyecto, pues él se mete muy en el cuento, hace sus cartas, pero en algún punto del proceso, Salvador cambia un poco las reglas de juego respecto a lo que se negoció a nivel de dinero. Eso hace que el contrato se rompa, no haya suficiente presupuesto por parte de los productores de la película para pagarle a él, entonces él reserva esas piezas, no las deja para la película y el contrato se rompe, pero él aún así continúa trabajando en el proyecto y lo mantiene ahí guardado hasta que en el año 84 lo lanza como una pieza editorial que se vende como una especie de libro arte. Se volvió un éxito, ¿no? Imagínese uno tener una pieza de este señor, aparte hecha de esa forma. Cuando los productores de la película de James Bond ven el problema, tienen este problema y se encuentran con que ya Salvador no va a producir esas cartas para esas escenas de juego de la película, se relacionan con Fergus Hall, que es un artista también muy importante, popular, y con él sí logran un contrato mucho más estable y contundente. Y este señor es el que desarrolla las cartas que vemos aquí, en esta publicación. Cuando salen a la venta, muchos años antes que el de Salvador Dalí, pues también se vuelve un boom, ¿no? La gente lo compra por la película misma, por todo lo que encierra, y pues porque también eran obras especiales para esa pieza editorial, porque es una pieza realmente editorial, porque esto parece casi un libro. Estos son solo dos ejemplos que se dan en el mundo y se dan en el arte. Incluso Salvador no solamente hizo el tarot como una pieza diferencial de su trabajo como pintor. Salvador también hizo, por ejemplo, libros, ¿sí? Hay un libro que lo pueden googlear que se llama, y yo sé que lo conocen, Alicia en el País de las Maravillas, de Salvador Dalí.
Imagínense si ya la historia de Alicia es loca, ¿cómo serán las ilustraciones de Salvador de esa historia? Es una cosa bastante interesante. Esto que estamos mostrando acá, en esta imagen, es el proceso del tarot de Marsella que se hizo en un taller tipográfico de la ciudad y fue desarrollado por mí. Es un ejemplo que les traigo para que lo tengan en cuenta y vean el desarrollo que se hizo para llevar a cabo esta pieza editorial que ustedes pues, la van a desarrollar como ejercicio de parcial. Para este proceso yo hice muchos dibujos, me inspiré en el tarot, obviamente, hice mis propias versiones de mis personajes del tarot, no había una temática específica, simplemente era el tarot como tal. Lo que tenía de trasfondo era que se iba a imprimir en máquinas antiguas y se iba a imprimir en madera. O sea, en papel, sí se iba a imprimir en papel, pero con sellos hechos en madera. Eso determinaba que se tenía que diseñar de cierta manera, no se podía diseñar de cualquier forma, porque se iba a hacer un trabajo muy interesante con madera de pino. Y esa madera se iba a tallar un poco para crear unos bajorrelieves, que son las imágenes que están viendo acá abajo. A partir de los dibujos, yo después los llevé a vector y los trabajé pensando en que esto se iba a hacer en bajo relieve. Un bajo relieve es una superficie a la cual se le perfora y se le quita para crear la imagen. ¿Alguna vez han hecho stencil? Stencil. ¿Alguien de ustedes? ¿No? Lo hicimos una vez en clase de tipografía, profe. Bueno, Sofía, entonces más o menos es similar a eso, donde uno le quita el papel para poder después pintar con él, ¿no? Como creando una plantilla. La diferencia es que en este caso no es una plantilla de papel o de cartón, sino que se trata de una losa de papel, de madera, a la cual se le quita para que ese elemento se convierta en una especie de sello. Tenía que hacerse así en negativo. Esto que están viendo son unas imágenes negativas porque el fondo es oscuro. Porque si se hacía todo en positivo, ¿y positivo qué es? Positivo es en alto relieve, es diferente al bajo relieve. Cuando uno habla de un bajo relieve, uno le está quitando a la superficie superior. Cuando uno habla de un alto relieve, uno lo que hace es quitarle al fondo para que la superficie superior quede. Es parecido, se los pongo un poquito en contexto, a lo que pasa con las monedas. ¿Alguna vez han jugado con las monedas y un lápiz? Uno les pone un papel y uno como que grafica con ellas. ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, profe. Sí, bueno, eso es algo que es muy curioso y a todos yo creo que los que estamos aquí nos ha llamado la atención. El poder traducir el dibujo de una moneda a un papel simplemente rayando. Eso es un alto relieve, por ejemplo. Es un elemento que se sobresale. En este caso no se sobresale, sino que se interioriza. Y con estos dibujos que ven acá, se desarrolló toda la pieza, donde tenemos los arcanos mayores, que son estos negros que están viendo, donde tenemos los haces, que ustedes los deben desarrollar, donde tenemos una portada, que ustedes también la deben desarrollar, y debemos tener una carta extra que no está aquí. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, donde usted va a escribir una introducción al tema. Esa carta es como esas carticas de juego de personajes, ¿no? Que uno a veces tiene y le llegan con un texto y uno las lee y uno dice, bueno, esta carta tiene tales cosas, tales otras. En este caso es una carta que habla por todas. Y aparte de eso, de hacer la carta de, hacer la carta extra de introducción,
debemos pensar en un elemento que va a ir detrás de todas las cartas, que es simplemente hacer un diseño, donde nos imaginemos el respaldo. Pues pueden ser cosas simétricas, donde usted utiliza elementos gráficos que tenga su trabajo, su ejercicio, y se puede inventar unos juegos muy interesantes de geometría, que a su vez sean el respaldo de todas las cartas. Como se trata de un juego, las cartas deben tener un lado igual, para que el oponente no pueda ver qué es lo que usted tiene. Si las cartas todas tuviesen diferentes espaldas, pues se podría incluso hacer un análisis. Alguien que sea muy pilo podría saber qué carta es cuál. Pero en este caso todos deben ser iguales. ¿Claros hasta dónde tenemos que construir o no? ¿Hay preguntas? Parece que no, profe. Listo. Esto que están viendo no lo tienen que hacer ustedes. Esto fue algo que yo hice en el proceso, que era el diseño del cartel, un cartel que iba dentro de la pieza. Ahora se los muestro. Es un cartel que va dentro de la pieza. Y se hizo también de la misma forma. Se diseñó en lápiz, después de diseñarse a lápiz, se diseñó con vectores. Después de diseñarse con vectores, se tradujo en una plancha de madera, que es la que están viendo en este ejemplo. En este caso, esta sí era un alto relieve, porque era una pieza mucho más grande, entonces podía hacerla mucho más detallada, incluso la podía hacer en positivo. Entonces esta es una pieza donde se diseñó en vector y se tradujo a madera. Todas las cartas se hicieron igual y con ella se imprimió. Este es el cartel, ¿vale? Ya impreso. Este cartel es lo que se llama en una pieza editorial un inserto. Son elementos que van dentro de una pieza mayor. En este caso, el tarot. Para este ejercicio no la vamos a hacer. O sea, ustedes no tienen que hacer insertos. Simplemente parte del proceso que yo hice y se los estoy enseñando. Esto que están viendo en pantalla tiene que ver con el diseño de la caja del proyecto, donde pues las cartas no se pueden entregar así sueltas. Si yo estoy hablando de un elemento físico, no puedo llegar con las cartas así en una chuspita, no. Tengo que presentarlas bien, ¿no? Y para eso se tiene que hacer una caja. Este es lo que se llama el bosquejo de la caja y se imprimió en los elementos anteriores en madera. En este caso se usó plomo, que son letras antiguas, letras de 80, 90 y 100 años. Con estas letras se hizo el proceso de escribir de qué se trataba el tarot y la portada y el título, ¿no? Este es el montaje, que es como jugar un poquito Tetris, donde uno arma los elementos y va metiendo cuñas y pequeños palitos y bloques de madera y de metal para poder crear todo un bloque de impresión. Esto es lo que se podía decir se inventó el señor Gutenberg. Él se inventó esto, la imprenta, y se inventó todos estos procesos, que hoy en día todavía se pueden usar en algunas partes. Estos fueron los colores que yo elegí. Las tintas, son unas tintas a base de aceite, son muy viscosas, muy fuertes. Y estas tintas son las que se utilizan para llevar a cabo la impresión. Esto que están viendo aquí es la superficie de la caja, que en este caso se talló a mano, se hizo todo a mano. Las cartas se tallaron con una máquina láser, por eso se ven tan perfectas, pero esto se hizo a mano, igual que la portada. Estas son algunas de las cartas, las ilustraciones impresas, los detalles de la madera, la imperfección de la madera.
las texturas que ella misma ofrece. Y estas fueron las diferentes piezas que se imprimieron para que su tarot sea conceptualmente efectivo. Debe tener siempre números y debe tener nombres. Y generalmente tiene unos marcos para destacar la figura principal. Parte también para generar una limitación entre el borde y la figura. Estos ya son los mazos completos. Y esta ya es la pieza armada y lista con sus copias. Se hicieron solo 200 copias, no más. Una pieza de arte, en este caso, de libro arte, mezclada con el tarot. Y esta fue la pieza que se logró en ese momento. Súper chévere, profe. Aquí está. ¿La ven en pantalla? Sí, profe. Muy chévere. Bueno, esta fue. Podemos encontrar los elementos. Lo primero que me encuentro es el cartel. Dentro de ella pues van las cartas. ¿Sí? Y el cartel pues es este que ven aquí. Que ya lo vieron en la diapositiva, pero para que se den una idea del tamaño. No, profe, súper chévere tener eso. ¿Sí? Ustedes esto que van a hacer lo tienen que pensar todo con los cánones de calidad de impresión. No me pueden hacer ilustraciones hechas por hacerlas, sino que tienen que estar pensadas para imprimir. Y es algo que no solo lo han hecho ustedes, lo han hecho compañeros ya de ustedes también, donde se busca que todo lo que hacemos nosotros tenga un fin y se pueda traducir en algún momento en una impresión. No es simplemente ilustrar por ilustrar, sino que esa ilustración se pueda traducir y pueda trascender a algo mucho más interesante. Bueno, esa es la pieza que les quería mostrar, diseñada por Carrillo. Espero les haya gustado. Lo interesante de trabajar este tipo de piezas es que son piezas muy particulares. Son piezas que están más dentro del canon artístico, también están obviamente en el diseño, pero nos permiten hacer cosas que uno normalmente no haría diseñando. Y lo interesante es que con esas piezas uno comienza a montar a otras cosas y comienza a hasta interesar a las marcas para hacer ese trabajo. De esa forma. Cuando las cosas se hacen de esa manera, artesanales, con esas tecnologías vintage, hay marcas que están muy dentro de ese ADN. Por ejemplo, hemos hecho trabajos con Dr. Martens, que son unas botas inglesas. Hemos hecho trabajos con Editorial Planeta. Se han hecho trabajos para cervezas. Hemos hecho trabajos para Chivas Regal. Ese fue lo último que se hizo con ellos, lo que ven aquí en pantalla. Fueron ilustraciones que se hicieron, ¿sí? Y se imprimieron con esa tecnología. Desde el Reino Unido las contrataron para que se hicieran. O sea, todo el tiempo tocó trabajar con gente que estaba en el otro lado del planeta para poder lograr eso. Porque no son cosas comunes. Y hay marcas que, como les decía, dentro de su ADN tienen esa personalidad
y les gusta relacionar ese tipo de acciones, ¿sí? Entonces es muy bello poder hacer trabajos particulares, personales, que después se traducen en trabajo ya, podría decir, de paga, ¿no? Ahora sí vamos a hablar del tarot y de lo que tenemos que hacer para que nos quede claro a todos. En este caso, ustedes, ya lo decíamos antes, van a diseñar 22 arcanos mayores que están en esa lista que les mostré hace un momento. Fuera de esos 22 arcanos, usted debe diseñar 4 ases. Son los que están aquí. Estamos hablando de un total de 26 cartas. A esas se les debe sumar una portada más una introducción más un reverso, que no lo pongo como una carta, lo pongo simplemente como un diseño. Entonces, en total se van a diseñar 28 cartas, pero se deben hacer 29 diseños. Y ese diseño es el respaldo. Respaldo del naipe. ¿Sí? Con ese elemento yo voy a trabajar. Todo debe ser graficado con técnicas de ilustración. Pueden ser digitales, pueden ser análogas. Por ejemplo, los chicos que les guste usar pintura lo pueden hacer. A los que les guste trabajar con cortar papeles, escanearlos y después colorear eso, lo pueden hacer. O sea, hay una posibilidad muy, muy amplia de maneras de ilustrar. No tiene que ser solamente como lo hicimos en clase. Pueden usar postfotografía también. Pueden jugársela, divertirse ante todo. Para este caso se van a asignar 7 temas. ¿Sí? Y tema que se asigne no se puede cambiar, tampoco discutirse. Solo se debe desarrollar. O sea, eso es solo lo que tiene que hacer, no más. Lo que debe hacer, ¿no? Solo desarrollelo. O sea, si le tocó un tema específico, entonces hágalo. No vaya a ponerse a verlo como el primer escaño o el primer problema si le toca un tema que usted no conozca. Es la oportunidad de conocer algo nuevo, es la oportunidad de aprender algo nuevo. Uno no puede, porque un tema no lo conozco, entonces no lo abordo, ¿no? Tengo que hacerlo. Y como diseñador somos muy curiosos y esos retos son de valor. Respecto a la entrega, hay que tener en cuenta esto. Estamos un poquito apretados de tiempo, entonces les toca jugársela bastante. Este parcial, como les digo, corresponde a la tercera nota y corresponde al final. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, para el día 11 de noviembre, usted debe presentarme digitalmente 16 cartas. Es más o menos la mitad. Se deben presentar digitalmente en un formato medio pliego que mide 70 de ancho por 50 de alto. Es decir, lo deben presentar en una hoja similar a esta. Y en ella usted va a meter sus 16 cartas.
Haga de cuenta lo que hizo con las hojas de contacto. ¿Se acuerdan de las hojas de contacto? Sí, Sí, profe. profe, una pregunta. Dígame. En esa entrega uno puede escoger cuáles cartas pues uno entrega, por ejemplo, si yo quiero empezar con las últimas o aleatorias. Bueno, si tú quieres, puedes hacerlo, pero te recomiendo que arranques con con los arcanos. No te vayas a poner a hacer que la portada, porque uno nunca debe hacer la portada primero, porque la portada es la que tiene recoge todo lo del tarot, ¿no? Entonces no vayan a empezar haciendo portadas, no les recibo portadas, ni les recibo introducciones. Pueden hacer haces, sí, arcanos. Como pregunta Daniela, ¿sí los puede entregar en desorden? Sí. Ella puede escoger las que guste hacer primero. El hecho es que ese día me entregue lo que estoy pidiendo ahí, 16. ¿Listo, Daniela? Listo, profe. Bueno, pero sí no me vayas a entregar ni portadas ni introducciones. Eso sí no. Incluso hasta los haces de reservarlos para el final, porque muchas veces es algo que uno ya puede definir al final. Cuando uno ya tiene todo lo otro, uno dice, esto se me relaciona mejor y lo puedo desarrollar más fácil. Pero empezar con esos elementos es empezar un poco al revés. O sea, por ejemplo, a mí me llegan a contratar para hacer un libro, yo no puedo hacer primero la portada y después diseñar el libro. Si ni siquiera he leído el libro, si ni siquiera he profundizado en el libro, si ni siquiera he generado un estilo gráfico interno del libro, no puedo poder ponerme a presentar una portada. Eso es lo último que se hace. Bueno, entonces ya sabemos que el día 16 debemos entregar, perdón, el día 11, borremos esto, estoy aquí como loco. El día 11 debemos entregar 16 cartas. ¿Listo? Les toca apretarse ahí. Después de eso se acaban las clases, pero depende de cómo trabajen en este espacio de las 16 cartas. Yo abro la posibilidad de tener más asesorías entre el 11 y el 25. Si en este lapso que estoy marcando aquí demuestran desinterés, que solo vienen 2 personas a la asesoría, que no me muestran mucho, pues yo no vuelvo a abrir asesorías porque ¿para qué voy a ponerme a perder tiempo? Pero si yo los veo conectados en la jugada, abro más espacios después de clases. Para que lo tengan ahí presente también, ¿no? ¿Sí? El día 25 de noviembre, ambos grupos entregan digitalmente todo, las 28 cartas, más el diseño del respaldo. En este caso ya no trabajan en un formato de medio pliego, sino que trabajan en un pliego. Eso quiere decir que deben trabajar 70 de alto, la hoja de contacto, por 100 de ancho. Todo lo meten allí, las cartas ahí todas ordenaditas, lo pueden hacer con la hoja de contacto para que les queden precisas. Y me mandan el correo. Aparte de ese correo, de ese formato que estoy haciendo en la imagen, usted me debe enviar el link, que para usted esto ya debe ser familiar, donde me van a presentar el proceso. Usted me va a decir, vea, esto fue lo que yo hice. Tómenselo en serio, muchachos. Especialmente aquellos que no lo han hecho hasta ahora. Entreguen esto a convicción, hagan una buena presentación, expliquen los elementos, sustenten lo que ponen, hagan un proceso lógico, hagan mockups. Los chicos que hacen mockups, súper bien. Cuando hacen eso, uno como que se entera mejor de qué es lo que están planteando. Y listo, ya.
Nos vamos de vacaciones después de eso. En ese proceso, pues, en ese Behance, trate de mostrar bocetos, trate de mostrar el desarrollo del trabajo, ¿sí? Trate de mostrar el arte final de lo que hizo. Haga mockups, por ejemplo, los que hacen mockups, lo decía hace un momento. Y sustente, ante todo sustente. No simplemente se trata de subir imágenes, sino escribir en ellas cosas que hagan que los observadores y lectores puedan mejorar la idea de lo que usted está planteando con esa pieza visual. Lo de argumentar es algo natural en nosotros y es algo que usted toda su vida, si es que se va a dedicar al diseño, va a tener que hacer. Argumentar. Con todos los clientes le va a tocar a usted explicar por qué hace lo que hace. Entonces no es algo ajeno, es algo que incluso es hasta bueno que lo hagamos desde la universidad para que cuando le toque no sea algo difícil. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora los participantes de hoy. La lista de participantes. Espero que hayan venido todos. Y ya saco mi foto de la lista. Y en un momento hago la asignación, pero antes vamos a ver el cronograma. Para que vean que no es un cronograma tan amigable. Les va a tocar trabajar pesado. Durito, profe. ¿Sí? Pero ¿qué se puede esperar si es un trabajo de doble nota, ¿no? Tiene que ser así. Si no, haríamos cualquier cosa. Aparte, pues, yo creo que ya dominan un poco más el software de lo que lo hacían al inicio del semestre. Yo creo que ya conocen mucho más los conceptos de los que hemos hablado acá. Y yo creo que si usted se pone en la jugada, lo puede hacer. Bueno, entonces, hoy inicia el tema. Ay, perdón. Hoy inicia el tema. Y yo por eso hoy estoy haciendo esta sesión un poco más rápido que la que hice con los compañeros anteriores. Entonces, por eso lo estoy haciendo como más a la carrera. Porque yo sé que necesitan tiempo. Entonces, espérense un momento. Entonces, hoy arrancamos con el tema. Para mañana, yo necesito que usted venga con una lista de los personajes. No tienen que ser los 100, el 100%. Puede ser 60, 70% y algunos pueden quedar ahí. Pero yo mañana necesito que usted, ahora por ejemplo, ¿qué hace? Imprima o saque digitalmente esa lista que yo le entregué y comience a hacer eso que yo hice con Sofía ahora. Buscar, leer sobre el tema que le toque y relacionar qué personajes pueden ir o qué cosas pueden ir dentro de esos personajes para crear su historia. Y para mañana necesito que usted me tenga la lista. Como le digo, no la necesito toda porque sería muy difícil poderla lograr toda, o el que lo logre, pues feliz, ¿no? Pero si usted llega nomás hasta el 60, lo puede hacer, mañana me lo muestra. Aparte de eso, quiero que se ponga a buscar referencias. Que pueden ser, no necesariamente de tarots, pueden ser de estilos gráficos que a ustedes les gusten. Y usted me puede decir, ve Carrillo, yo creo que mis cartas con ese tema que vos me diste se pueden ver muy interesantes si las trabajo con esta historia, con este estilo gráfico. Y me mostrás ejemplos y me mostrás también una paleta cromática que vos quieras usar. O sea, es un trabajo que le va a tocar ahora hacerlo todo este rato para que mañana lo puedan tener, ¿no? Entonces, procurar
crear toda una hoja conceptual, que fue lo que hicieron en el ejercicio anterior, donde me montan referentes, donde me muestran estilos gráficos, como les digo, no tienen que ser de tarots, pueden ser simplemente estilos de ilustración que usted diga, esto me parece genial y lo quiero usar, y quiero hacerlo, y quiero que se alinee con lo que yo hago. Pueden ser pinturas, pueden ser ilustraciones de todo tipo, pueden ser dibujos suyos también, no importa. El hecho es que usted me diga, yo más o menos quiero trabajar con esta idea. Y no solamente me mostres un referente, tráeme varios para que tengamos como de todo un poquito. Y yo te diga, no, yo no siento que se alinee tanto con tu tema, creo que lo puedes madurar y llevarlo más a este otro que me estás mostrando, etcétera, etcétera. O sea, el hecho es que tengamos una conversación mañana muy específica con el cual usted se puede ir a trabajar tranquilo el fin de semana. ¿Por qué? Pues porque el día 3 de noviembre yo necesito que usted ya me llegue con 4 cartas. Diga, Carrillo, esto es lo que el fin de semana trabajé. Colores, con lo que yo hablé con usted el jueves, esto es más o menos la mezcla. Así se van a ver mis 4 cartas iniciales. Pero es vital que esas 4 cartas estén el día 3, porque cuando usted defina ese día 3 conmigo, esas cartas 4 que va a mostrarme, ya lo demás se va por piloto automático. Porque si usted ese día me dice a mí, vea, esto es lo que yo quiero, y yo le digo, corríjamele el color, métamele mejor esta paleta, usted ya lo hace y se puede ir más tranquilo con lo otro, porque va a ser lo mismo, las otras cartas son del mismo cuento. ¿Varían los personajes? Sí, pero el estilo gráfico es el mismo, la tipografía es la misma, el manejo de color puede ser el mismo o similares. Entonces es muy importante que el día 3 usted adelante, y por eso lo estamos haciendo hoy esta sesión rápida, asignando temas, viendo ejemplos, para que usted le queden unas horitas de más para trabajar en esto que necesito ver mañana. Para el día 4, pues yo digo que 8 cartas, bueno, yo seguramente siendo muy ambicioso, tal vez tendrán 6, tendrán 8, aquellos que de pronto hayan trabajado de más el fin de semana ese. Pero para el día 10 sí necesito que hayan 12. Que hayan 12, incluso se tienen que meter muy en el cuento porque el día 11 ya es la entrega. O sea, el día 11 nos vemos en la mañana, charlamos todo el cuento, usted me puede mostrar, podemos hacer los últimos ajustes, tienen todo el día y hasta las 12 de la noche pueden entregar. El día 16. ¿Cuántas? Las 16 cartas. Por eso es que yo hago tanto énfasis en este día. O sea, de este día depende todo lo que se logre. Profe, Dígame. una pregunta de ese día. Cuando tú dices propuesta primeras 4 cartas, ¿es con temas además de color, todo el tema de sombras y eso? ¿O esperamos a que apruebes los colores para así hacerlo? Bueno, podrías tú hacerme las sombras de una, por ejemplo. Ok. Daniel. Tú me puedes decir, vea, estas son mis 4 cartas, me las diseñas, me las muestras. Y me decís, ve, Carrillo, esto es el color. Y yo, pues, no, pues como este fin de semana trabajé, solo le hice sombras a 2, pero lo que estás viendo aquí se va a ver en las demás. Ok. O sea, me vendés la idea, listo, Daniela, pero no me vas a Listo. llegar ahí con que, es que no, mira, profe, es que nomás alcancé a hacer la lista hasta hoy, cuando la lista era para mañana. Y que me digas, no, es que ni siquiera he pensado en los colores. Cuando ya desde aquí tú podrías pensar en los colores y aquí ya me los podrías aplicar. ¿Sí? Y como te digo, no los tienes que pensar de que es que la carta tiene que estar al 100%. Bueno, le puedes dedicar al 100% a 2. Y las otras 2 pueden estar ahí en obra media, más o menos. Pero el hecho es que haya algo ese día 3 para que usted ya se vaya en automático y pueda llegar a este día. De lo contrario, no puede. Me aseguro que va a ser muy difícil. Una vez entregan ese día 11 hasta las 12 de la noche, aquí abajo lo marco, ya se acaban las clases. Porque ya no hay más clases. Inician los finales.
Y usted tiene esta franja. Perdón, nosotros somos de los miércoles, ¿no? Usted tiene esta franja y tiene esta franja. Si me demuestran entereza en esta franja, abro estas. De lo contrario, no lo hago. Y los veo conectados, y los veo trabajando fuertes, y los veo en la jugada, abro estas dos franjas y nos vemos y estamos el tiempo que sea necesario. Para el día 25 se debe entregar todo. ¿Claros hasta ahí, chicos? Ustedes me dirán, y profe, pero ¿por qué tanta presión con el tiempo? Aquí está la respuesta. ¿Sí? Aquí está la respuesta. Eso quiere decir que a mí me toca subir notas a un sistema y si me salgo de esas fechas, me meto también en problemas. Entonces, por eso nos toca. Aparte, pues tenemos ahí atravesado lo que pasó la semana pasada. Entonces, eso agudizó el cuento. Les quité cargas, sí, porque normalmente se tiene que hacer una caja, normalmente se tiene que hacer unos afiches, pero no, en este caso solo las cartas. Entonces, eso es el proyecto. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos. ¿Todo claro? Todo claro, profe. Bueno, Todo no se claro, olviden. Dime, Joan. Todo claro, profe. Ah, bueno, perfecto. Miren, no se olviden de este correo, muchachos. ¿Pueden creer que hay muchachos que envían esto a otros correos? Se le comen una R, se le comen una L, se le comen el CA primero, y eso jamás les va a llegar. Entonces, estén en la jugada. Yo por eso lo pongo grandote y en rojo para que usted lo tenga ahí. Esta cosa que les estoy proyectando hoy ya la tienen ustedes. Bájenla, ténganla, léanla, vayan chuleando, estén presentes con ese cronograma, que para eso lo hago, para que usted no vaya después a tener sorpresas. Y para que usted vaya con eso, vaya chuleando, diga, me voy a poner las pilas hoy y voy a sacar esas 4 cartas para que esté más mañana todo bien conmigo. Entonces, eso. Bueno, voy a dejar de proyectar. Ahora vamos a ver los ejemplos para cerrar la sesión de hoy. Y vamos a asignar los temas. Voy a abrir mi lista de hoy. Denme un segundo. Y voy a proyectar el escritorio para que tengamos toda la pantalla a nuestro favor. Bueno, muy bien. Ahí están viendo, ¿no? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces vamos a empezar a asignar este tema. Entonces, el tema número 7 se lo va a llevar Ana. Historia del arte. Bueno, profe. Ahora los explico así generalmente de qué se trata para que ustedes queden con un mejor concepto de qué es lo que deben plantear. ¿Listo, Ana? Ahora como que cuando asigne, voy diciendo de cómo pueden abordar cada uno de estos temas. Tema número 1 para Tatiana Barajas. Dale, profe. Tema número 6 para Kevin. ¿Listo?
Ok, profe. Tema número 5 para Taborda. Tema número 4 a Santiago. ¿Y Santiago qué? Hoy está mudo, Santiago. Pasa, Santiago. No, profe, me acabé de matar con ese tema. ¿Cómo así? No, no vengas a decirme que no sabes de eso. No sé nada. Bueno, le toca investigar, viejo. Lo siento. Sí, profe. Tema número 3. Papá Núñez. Tema número 2. Papá Michelle. ¿Listo? Sí, profe. 7 para Sofía. 6 para Daniela. 5 para Luisa. 4 para Sofía. 3 para Daniela. 5 para Joan. Acevedo. Acevedo le toca el 1. Es un 1. A Bedoya. A Bedoya le toca el 2. A Joana Mayorga le toca el 7. A Sara le toca el 3. A Aristizábal le toca el 4. A Arias le toca el 2. ¿Me falta alguien? ¿Me confirman? Profe, falto yo. Es que mi internet está muy mal y ahorita me sacó como por 10 minutos. Orejuela. Entonces, Orejuela se va a basar en el tema número 1. ¿Listo, Orejuela? Listo, profe, gracias. ¿Y saben de algún compañero que no haya conectado hoy? Ustedes que tienen compinches. ¿Hay alguno que de pronto no haya venido? Bueno, listo, entonces. Esos son mis temas, ya no están asignados, no se cambian. Yo esta lista ya la guardo, eso es mía. Ahí yo sé qué están haciendo. Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Primer tema, se llama cultura del rock and roll. Pues habla del rock en general. Usted lo puede abordar así, usted puede hacer un trabajo basado en el tarot y los personajes más importantes, más influyentes de la historia del rock. Usted lo puede hacer, si así lo desea. Pero también usted puede decirme, no, Carrillo, es que yo no quiero trabajar con músicos en cierta medida. Yo quiero que mis personajes sean personajes ficticios, pero quiero trabajar con las canciones más importantes del rock. O sea, hay dos maneras. Se puede tomar o toda la historia teniendo en cuenta los músicos más influyentes, pero también usted me puede decir a mí, no, quiero trabajar con canciones. Quiero que mi trabajo esté basado en canciones. Usted también me puede decir a mí, no, yo no quiero trabajar con todo el espectro del rock. A mí me gusta el punk rock. Me gustan las crestas, las tirantes y las botas.
Solo quiero trabajar con rock, de punk. Y quiero que todo esté basado en los Ramones, en los Sex Pistols, en los Adictos, en los Violadores, etcétera, etcétera, etcétera. Otros me dirán, no, yo quiero trabajar solo con el heavy metal. Y puede ser heavy metal. Otros me dirán, no, yo quiero trabajar todas las bandas de ska solamente. Entonces es un mundo que se puede subdividir. Se puede hacer todo abierto desde los inicios hasta nuestros días, si lo queremos, con las figuras más influyentes, recuerden esa palabra, más influyentes, y eso va para todos los temas. Los elementos más destacados. Yo puedo buscar subtemas también, pero también tienen que ser los elementos de mayor valor. No me vayan a meter ahí cualquier mico de los palotes. Tienen que ser cosas realmente de valor, lo que se llaman los arcanos mayores, por tanto, se tienen que destacar. La estética, yo puedo decir, bueno, yo quiero trabajar con una estética muy punk, por ejemplo, lo que decía yo ahora, ¿no? Entonces yo quiero que mis dibujos todos sean con taches, sean crestones, quiero trabajar con colores muy, muy vistosos, ácidos, el negro, fucsias, verdes, y todas mis cartas van a ser con esas mismas dinámicas. La tipografía tiene que alinearse y yo quiero inspirarme en esta tipografía que vi en este trabajo, en este álbum de una banda que me gustó y lo quiero tener en cuenta. O sea, eso ténganlo presente cuando estemos hablando no solamente de rock, sino de todos los temas. Cuando hablo de cultura pop, estoy hablando de toda la cultura que hace parte de ese entramado publicitario donde se dan temas no necesariamente tan populares, no tan, digamos, específicos, aunque el rock es muy popular. Se puede decir que también es de un grupo muy corto, ¿no? Si estamos hablando especialmente de lugares como Latinoamérica, ¿no? Aquí el rock no es que cale demasiado. Pero cuando yo hablo de cultura pop, yo puedo meter otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo podría decir a ojo cerrado que lo que ustedes escuchan hoy en día y más les gusta tiene que ver con esas nuevas dinámicas urbanas. Yo puedo meterme por ese tema a aquellos que les haya tocado el tema 2. Usted me puede decir a mí, bueno, yo quiero trabajar con géneros musicales y voy a meterme con todo el imaginario de lo que es el trap y lo que son estos manes de la época del reggaetón y toda esta joda. Y voy a hacer mi planteamiento muy de ese estilo, mi estética va a ser así un poco, se podría decir, vistosa, un tanto muy cercana a lo que son esas movidas, voy a usar mucho dorado, voy a usar mucho de ese tipo de asuntos gráficos cercanos a la moda tal vez de estos músicos. Y yo creo que mis cartas tengan esa estética, pues usted puede hacerlo. Pero también usted me puede decir a mí, no, realmente no me interesa nada de los géneros musicales, lo que yo quiero trabajar es con cine. Quiero trabajar con clásicos del cine, pues, preferiblemente. Puedo trabajar con películas de culto, cosas que sean para público específico que le guste esa cosa. Así como lo puede hacer para música urbana, es para público específico que le gusta la música urbana y que conocen de esa música y conocen de esos artistas. Por tanto, tiene que ligarse la estética a ellos. Si usted lo hace con el tema cinematográfico, tiene que ser cosas también de calado mayor. No me vaya a meter ahí cualquier película de esas que hacen hoy por montones para vender millones y millones, ¿no? Por eso abajo pongo entre paréntesis, no películas animadas ni cómics. Pues nada de Supermanes, nada de Mujeres Maravilla, nada de Iron Man, todo eso está vetado. Aunque hace parte de la cultura pop, no quiero que lo hagan, ni me interesa que lo hagan porque nunca proponen nada chévere cuando hacen eso. Entonces, por eso, porque antes dejaba y no, eso me salían con unas cosas
que nada que ver. Entonces, no. Por eso se ve todo ese tema de los animados y de los cómics. ¿Vamos claros los dos temas que acabo de hablar? Respecto a las formas, cómo los pueden abordar. Cuando hablo Profe, de... una pregunta. Dime, Natalia. Si yo quiero abordar géneros musicales, ¿puedo abordar varios o solamente me enfoco en uno? No, puedes abordar varios si tú quieres. Ah, Tú listo. puedes decirme, por ejemplo, a mí, por ejemplo, alguna vez una chica me decía, yo quiero trabajar cultura pop, pero solo quiero trabajar con los más grandes exponentes cantantes, los de la mejor voz. Y ella me ponía ahí al mejor de la música ranchera, al mejor del tango, al mejor del rock, al mejor de tal cosa. Y me hacía todo un universo, un crisol de mejores cantantes de la humanidad. ¿Sí? Y era cultura pop. Listo, profe. También puedes usar diferentes géneros, no hay ningún problema. Y se me fue la idea de lo que les iba a decir ahora. Ah, ya. También pueden ser películas, actores, escenas dentro de las cartas. Hay escenas que son del cine sumamente importantes. Y uno las ve y uno dice, ah, eso es de tal película. Usted también puede abordar ese tipo de cosas y utilizarlas para crear sus cartas. Fútbol de todos los tiempos. Cuando hablo de fútbol de todos los tiempos, usted puede obviamente abordar la temática de los mejores jugadores de fútbol, pero también usted me puede decir a mí, no, yo no quiero que sean solo los mejores jugadores, sino que, perdón, sí quiero que sean los mejores jugadores, pero no quiero abordar toda la historia del fútbol, yo solo quiero que sean los de antes, que eran los que me parecían los más bacanos. Los que ya todos esos manes ya se retiraron y ya eran las grandes máquinas del fútbol y yo quiero trabajar con eso. Quiero que mi trabajo sea muy vintage del fútbol. Pero también usted me puede decir, no, yo quiero trabajar con los de ahora. Entonces quiero que sean raros de vanguardia. Los mejores del fútbol, jugadores. También usted me puede decir a mí, no, es que yo no quiero trabajar con jugadores. Yo quiero hacer un trabajo futbolero, pero yo quiero es mostrar todo el imaginario del fútbol en general, incluyendo los hinchas. Y usted puede hacer eso. Usted puede hacer un imaginario general de lo que puede llegar a ser. Usted puede decir el hincha que va, el hincha borracho, el hincha que se mata por una camiseta, el hincha que viaja, etc. O sea, usted tiene muchas maneras de poderlo hacer. Si lo quiere hacer. Cuando hablo de salsa brava, pues digamos que vamos por ese mismo camino del cual hablaba yo ahora. Pero tenga en cuenta esto. Tenga en cuenta que la salsa es un género que para Latinoamérica es muy importante, que nace en Nueva York, que es una mezcla de ritmos que nos llevan a eso que nace en esos barrios del Bronx y se conoce como salsa. Usted, como le digo, en los temas anteriores yo hablaba de los mayores exponentes, pero también puede hacer canciones, puede trabajar con incluso la escena misma de la salsa, si me puede hablar, ¿no? Es que yo creo que mi tarot sea todo de rumba. Entonces voy a hablar de lo que pasa, mi tarot es de todo lo que pasa en una noche. ¿Sí? Entonces ahí a Santiago que está poniendo caras. Usted me puede decir, no, es que yo quiero que la emperatriz sea la vieja más destacada de la rumba, entonces la voy a poner y la voy a graficar como son esas viejas de las rumbas más destacadas. Yo voy a hacer al emperador y entonces también voy a hablar de la rumba y voy a hacer todo mi imaginario, pero todo eso que imaginen, piensen, esté ligado a ese escenario mismo, ¿no? Dime, Santiago. Ve, profe, necesariamente tiene que ser, pues, o sea, digamos que puedo escoger solo un personaje o tienen que ser varios. Digamos que yo quiero hacerle un personaje nomás. Y quiero No, desarrollar todo mi en tu talento. caso tendrían que ser varios, Santiago. Ok. O sea, tú, por ejemplo, te estaba poniendo ese ejemplo de la vieja que es la emperatriz de la noche. ¿Cómo sería para vos una emperatriz? Entonces, ¿te la imaginas? No,
Ahí veo, profe. Te la imaginas, ¿vale? Pero todo tiene que estar ligado a la salsa. Incluso, no sé, Santiago, también lo puedes vincular a otros imaginarios. La salsa, pues, ¿qué? Puede estar en muchos escenarios también. Bailarines, espectáculos, rumbas, diversidad, etcétera, etcétera. Entonces hay una cantidad de posibilidades que vos puedes abordar y las puedes graficar ahí, ¿sí? De hecho, Listo, es profe, tener gracias. creatividad, ¿vale? Sí, profe. Cuando hablo de actualidad mundial, estoy hablando de temas relacionados a lo que sucede hoy, donde nos podemos involucrar con cosas tan banales como pueden ser memes, como pueden ser influencers, como pueden ser noticias, como pueden ser hechos tanto dramáticos o tristes como hechos de felicidad, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con la actualidad, la tecnología misma la puedo meter en ese contexto. Entonces, la actualidad mundial está referenciada especialmente para esa era. La misma pandemia la puedo introducir en esas cartas cuando hablo de actualidad. Pregúntame, Sofía. Profe, pues es que a mí también me tocó salsa brava, pero puede ser salsa en general. Sí, en general, claro. Pero pues trata también que no haya, pues que sea salsa de los manes más importantes, ¿no? Pues, No, pues, profe, la verdad yo tampoco sé nada, pero nada es bueno, nada. te toca indagar. Seguramente Pues, de eso han escrito mucho, ¿no? Por ejemplo, les doy estos datos a los de salsa. no, profe, me mató. Itzi Sanabria. Ese man fue uno de los diseñadores más importantes de la Fania. Fue el que implementó todo ese estilo gráfico de la salsa neoyorquina. Las grandes, eh, las grandes portadas de los LPs más importantes los diseñó este man. Y tienen una gran variedad, es porque trabaja mucho con la cultura popular, el man usa muchos elementos gráficos del pop. Lo que hacía, por ejemplo, Andy Warhol y ese tipo de movida, él lo utiliza mucho en sus portadas. Este otro man también se los recomiendo, Ron Levin. ¿Sí? Este man fue también muy influyente porque precisamente rompe lo que Isis Sanabria hacía. Ron Levin hace unas portadas que incluso parecen más de heavy metal que de salsa. Y él fue el que diseñó unas portadas de la Sonora Ponceña que son muy destacadas y son de colección. Los coleccionistas las buscan mucho porque fueron portadas que rompieron toda la estética de la salsa hasta el momento. Ese man se inventó cosas así surreales, personajes míticos, hizo unas cosas muy locas. Y uno ve esas portadas y uno dice, ¿esto en serio es de salsa? Y uno no lo cree. Bueno, entonces actualidad ya sabemos que podemos trabajar con elementos de tecnología, con la pandemia misma, podemos trabajar con elementos de las redes, de influencers, etcétera, etcétera, músicos, bueno, de todo un poco, ¿no? Cuando hablo de historia del mundo, pues es historia desde el 2005 hacia atrás especialmente, aunque usted puede decirme, no, yo no quiero trabajar con historia reciente, yo quiero que mi historia toda tenga que ver con la antigüedad. Pues lo puede hacer también, pero si lo quiere plantear, también puede ser todo el crisol de la historia de la humanidad hasta el 2005. ¿Por qué lo digo hasta el 2005? Para darle un poquito más de rango al señor que vaya a hacer actualidad mundial, para que no le quede tan cerrado. Y pueda trabajar con temas que hayan incluso pasado, pero que sigan vigentes, ¿no? Cuando hacen esto de la historia de la humanidad, hay alumnos que me dicen cosas como estas. Por ejemplo, en la clase anterior hubo un chico que me decía, profe, pero y yo quiero, si yo quiero, puedo asumir todo el imaginario de los dioses antiguos de las culturas. Yo le dije que sí, porque eso hace parte de la historia de la humanidad. Otros me dirán,
profe, ve, yo quiero asumir todo que sea muy greco-romano y no me quiero salir de ahí. Y quiero que mi estética sea greco-romana y todo va a ser ahí metido en todos esos escritos de Homero y las grandes historias clásicas. No me quiero salir de ahí. Valedero, usted me puede mostrar esa idea mañana. Otros me dirán, ve, yo quiero trabajar solamente con Latinoamérica, entonces mi trabajo va a ser de historia, pero yo quiero que todo sea amerindio, y todo va a ser así de esa época. Y va a trabajar todo muy como esos grafismos aztecas, mayas. Y voy a eso porque este fin de semana tuve la oportunidad de verme una serie en Netflix, un pedazo, no me la he visto toda, yo como 4 capítulos que me gustaron. Y se llama Maya y los Tres. ¿Alguien la vio? Sí, profe, ya me la vi toda, estoy enamorada, ya me la terminé, me puse a llorar. ¿Y qué te pareció, Daniela, gráficamente? Increíble, profe, increíble. Me la empecé ayer y me la terminé hoy. Profe, Ey, le va a encantar. pero estás loca, yo no he podido y vos ya te la viste todo. No, profe, es que me enamoré. Es que la gráfica y la historia, si uno sabe un poquito de historia, uno puede ver todas las referencias que hacen. Sí. ¿Y qué tema te Ella me tocó, lleva, Daniela? ¿Qué tema te tocó? ella me lleva Historia del mundo. literalmente, profe, ella literalmente me lleva acosando diciendo que me la mire. Le encantó bastante. Bueno, a mí también, yo deliraba cuando empecé a ver, yo decía, qué locura esta vaina, qué va. Y también, y hay un detalle que me pareció también muy chistoso, fue los acentos, porque usan todos los acentos No, profe, latinoamericanos, ¿no? cuando encuentre el acento paisa se va. No, profe. Sí, es muy chistosa en ese sentido, pero visualmente a los que nos gusta la gráfica, yo creo que, wow, quedamos locos viendo esa joda. Muy buena, nivel visual. Yo creo que se van de premio esos manes. Bueno, entonces, yo creo que ahí los puse en contexto, ¿no? Historia del arte es algo similar a lo que acabo de hablar, pero pues dentro del canon de la arquitectura, del diseño, de las artes plásticas en general, donde podemos trabajar con artistas, donde podemos trabajar con obras maestras y donde podemos hacer también una gran cantidad de cosas interesantes. Usted me puede decir a mí, no, Carrillo, es que yo no voy a usar historia del arte, pero solamente quiero trabajar con el cubismo. Y mi tarot va a ser todo cubista, porque a mí me apasiona este man de Picasso y todo lo que ese man hizo con sus amigos. Y todo mi tarot va a ser historia del arte, pero basado en el cubismo. Y me va a inspirar en esas formas y todo va a ser así como los Guernicas exagerados. Y van a ser mis cartas del tarot, pero estilo cubismo. Dime, Daniela. Profe, algunas cartas pueden ser como de sucesos, no necesariamente de personajes de la Ah, historia. claro, sucesos, obviamente. Sí. Por ejemplo, si te tocó historia del mundo y vos decís, yo quiero graficar la bomba atómica, pues vale. ¿Listo? Listo. Profe, pero Dime. digamos que con esa pregunta que hace Daniela, el tarot, digamos, sí o sí tiene que tener elementos de seres humanos o pueden ser simplemente objetos, algo así, no sé. Yo creo que sería muy difícil que sean solo objetos, Luis, Ok. porque es precisamente el tarot, ¿qué es? El tarot es un retrato de la vida de una persona, ¿sí? Y solo con Ok. objetos sería demasiado conceptual, demasiado profundo y yo creo que no lo entenderíamos, porque nos rompe también esa línea de lo que ya conocemos. ¿Sí, Luisa? Sí, Entonces hay ok, que ok. mantenerse también dentro del estatus, porque de lo contrario estaría jugando con objetos, pero no entenderíamos de qué se trata. Podrías usar los objetos, pero tendrían que aparecer seguramente personas, ¿no? Profe, Dime. una pregunta. Por ejemplo, a mí me tocó el fútbol de todos los tiempos y digamos que las cartas que son, pues hay una que es la emperatriz y eso, yo puedo tocar, por ejemplo,
mujeres futbolistas, así no sean pues las más reconocidas? Sí, pero pues trata que sean ellas, ¿no? Precisamente. O sea, si Oh, estamos hablando, si me vas a hablar de futbolistas en general, pues ajá. tendrías que seguramente usar a las más representativas y tú podrías decir, no, es que la mujer más importante en la historia ha sido esta o fue la que empezó a jugar, la que rompió ese estatus donde solo jugaban los hombres. Pues tú la puedes poner a ella, que seguramente existe. Seguramente hay una persona que rompió ese estatus. Así como sucedió esa vez donde las mujeres no podían correr maratones y esta chica europea fue y corrió la maratón disfrazada de hombre, rompió inmediatamente ese estatus y demostró que las mujeres también podían correr maratones. ¿Sí? Entonces, eso también lo puedes hacer tú. O sea, como les digo, hay muchas formas de subirse a esto y plantearlo. Yo por eso le decía a Santiago, no veas solamente que se trata de salsa y ya, sino que es el cuento de la salsa, pero también es la rumba, también es lo que sucede en la noche, también son todos esos estatus de elementos que pasan en una noche de música o en una feria, y yo los puedo retratar. Dime, Joan. Profe, qué pena, es que en actualidad mundial no me quedó muy claro y justamente en ese momento me sacó de la reunión, me tuve que volver a Bueno, meter. actualidad mundial tiene que ver con temas del hoy. O sea, que cuando yo vea tu trabajo, yo diga, bueno, este man está metido en cuentos de hoy. Entonces yo por eso nombraba la tecnología, nombraba las redes, incluso te daba la opción de poder usar memes. Claro está, no vas a coger un meme de internet y lo pegas y ya, y acabé, no, pues tenés que hacer tu interpretación de ese meme y lo tenés que graficar manteniendo rasgos del meme original, pero le das también un status vos, ¿no? Relacionándolo. Pueden ser personajes, por ejemplo, personajes, yo qué sé, youtubers o por así Sí, claro decirlo. que sí. También puedes trabajar con youtubers, puedes trabajar con influencers en general, ¿sí? Vale, profe. Incluso lo puedes cerrar y vos puedes decir, no, es que mi trabajo va a ser de actualidad mundial y solo va a ser con influencers y youtubers de Colombia. No me interesan los de fuera del mundo, ¿sí? Perdón, los Eso, de fuera profe. de Colombia. Solo quiero trabajar. Profe, y por ejemplo, puede ver también con videojuegos. No porque Videojuegos que se estén dando más que hoy no, en no, no, día, no como... tanto. De pronto puedes tocarlo una vez, dos veces, pero no todo el tarot. Vale, profe. O sea, tú me puedes decir a mí, el videojuego que está mandando la parada hoy es este juego y lo voy a usar en esta carta. Vale, pero no quiero que todo sea de videojuegos. ¿Listo? Vale, profe. Por ejemplo, cuando hablamos de historia del arte, perdón, historia del mundo, también lo pueden hacer muy local, porque yo ahorita estaba hablando de cosas muy universales. Usted lo puede hacer muy local, usted me puede hablar a mí, me puede decir, yo voy a hablar de la violencia en Colombia y quiero hablar de la colombianidad en general en mi tarot y lo voy a adaptar a eso. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué no? Y así mismo va para todos los temas. O sea, usted todos estos mismos temas los puede manejar en esa manera. Puede decir a mi historia, pero solo va a trabajar a Colombia, historia del arte, solo va a trabajar a Colombia, actualidad, solo Colombia, salsa o rumba, solo Colombia, fútbol igual, cine igual, rock igual. O sea, puedo ir desde lo universal a lo particular también. Pues vean todas las posibilidades que les estoy dando. Veamos algunos ejemplos de compañeros ya para poder ir cerrando la sesión y que ustedes se me concentren en la lista que tienen que empezar a trabajar. Vamos a borrar esto un momento. Bueno, pero ¿vamos más claros que lo que estábamos hace unos minutos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, me encanta que eso suceda. Entonces, pilas con esto. Proceso, 20%. Estilo gráfico, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo lo voy a construir? Otro 20%. ¿Qué tan bacano, arriesgado y tan experimental voy a hacer? El concepto, que se entienda que se trata de un tarot y de una temática específica. Composición, que claramente se vean las tipografías, claramente se vean los números, claramente entendamos que se trata de una carta. Creatividad, lo que hemos hablado ahora. ¿Qué tan creativo fui yo para abordar el tema?
Y por último, presentación y sustentación, que es cómo muestro eso al maestro y a los posibles visitantes de mi página en Behance. Esos son los valores. Daniela, dime. No, profe, es una pregunta de pronto que cabe más como después porque era sobre mi tema. Listo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, lo hizo un compañero que se llama Diego Gasti, que es un chico muy destacado de la carrera. Incluso es tatuador el man, trabaja muy bien este estilo. Y esto lo hizo él primero, graficó, hizo los dibujos a lápiz, después usó tinta china. Los escaneó y los coloreó en digital. Si vemos el ejercicio de él cumple con lo exigido. Portada, introducción, 22 arcanos, 4 haces y reverso. Ahí está el ejercicio de él. Él trabajó con un tema. ¿Cuál tema? Cultura pop. Cultura pop. ¿Y en cuál se basó? Dentro de la cultura pop. ¿Películas? Películas. Exactamente. Pero si uno se pone a ver, no son cualquier película. Son las películas, ¿no? Y en este caso manejó una paleta variada, pero se centra en un estilo. Alto contraste, colores complementarios y luces muy fuertes, ¿no? ¿Qué les parece este trabajo de Diego? Es muy bonito, profe. Me gustan mucho los colores. Sí, chévere, ¿no? Como trabaja, miren las tramas y todo. Por ejemplo, los que quieran trabajar con estas tramas, busquemos el chat y una vez les hago un regalito ahí. Vamos a ver. Churururum. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, voy a pasarles esto. Ay, se me perdió. Porque cuando uno busca algo nunca lo encuentra. Ya. ¿Dónde está el chat? Ahí pueden descargar texturas y pueden descargar pinceles de texturas, los que quieran hacer. ¿Listo? Son estas cosas. Los que quieran de pronto darle como esos estilos vintage de desgaste a sus cartas, ahí van, este material. Bueno, muy bien. Sigamos acá. Entonces, este lo hizo una chica pensando en música salsa, donde ella utilizó a los exponentes más importantes. ¿Sí? Y esta es su portada, esta es su carta de introducción y este es su estilo de ilustración. Ella trabajó con una técnica que se llama rotoscopia, que es seleccionar fotografías, calcarlas y después de calcado se pinta ya de una manera más independiente. Lo pueden hacer, rotoscopia. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta el estilo gráfico? Sí, profe, muy chévere. Profe, ¿cómo fue que dijiste que se llamaba la técnica? Rotoscopia, Luisa. Ah, bueno, profe. Pero Muchas tienes que, gracias. pero ojo, tienes que ser muy selectiva con las fotos porque no cualquier foto sirve, ¿no? Tienen que ser fotos que tengan un grado de detalle interesante,
Cuando vayas a hacer las ilustraciones tienen que parecerse en cierta medida a los ángulos, no los ángulos, pero sí como los encuadres. Si tú ves, mira que los encuadres son todos como de medio cuerpo, ¿no? ¿Vale? Para que se vea chévere, para que no... Hay algunos que rompen con eso, pero porque son cartas muy características y que tienen que ver con eso. Pero tratar de mantener una dinámica de unidad, eso siempre es importante, Luisa. Este joven que hizo este trabajo, trabajó con, para aquellos que les gustan otro tipo de softwares, este man trabajó con Procreate. Él me hizo solo los personajes, me los pintó en Procreate. Usted puede hacer eso, usted me puede pintar en otro programa, pero sí me tiene que armar la carta en Illustrator o en Photoshop. Las cartas de él son estas, como las vemos aquí, muy bellas. Utiliza una paleta muy corta, solo trabaja con amarillo, con violeta, negro y rojo. ¿Vale? Bueno, también son bastantes colores, pero es una paleta corta, o sea, no usa más de eso. Portada, trabaja en este caso. Introducción, los arcanos mayores, este es el respaldo. Incluso me hizo otro diseño porque a él le tocaba entregar físicamente en su momento. Me entregó caja. Esta era la caja. Esos fueron sus diseños. ¿Qué les parecen estas cartas de este joven? Incluso miren esta característica. Él deja los nombres de los artistas para que uno que de pronto no sepa tanto de ese género entienda quiénes son. ¿Qué les parecen estas cartas de este señor? ¿Sí les Me gusta? gusta el volumen de los personajes, profe. Sí, véanlas ya impresas. Ven, chéveres, ¿no? Este joven trabajó con historia del arte, historia de la humanidad, trabajó sus personajes, él trabajó un estilo más de, como más de caricatura, él decía, profe, a mí me gusta mucho cómo hacer caricatura, entonces voy a hacerlas con ese estilo, pero una caricatura no muy grotesca. Y este fue su trabajo, muy interesante también. Este joven hizo sus dibujos primero a lápiz, todos a lápiz, después los entintó en Photoshop, Illustrator y esto fue su terminado. Fíjense que para pensar en los marcos de las cartas no tienen que ser marcos demasiado ambiciosos, pueden ser marcos también incluso hasta sencillos para que se destaque precisamente lo que queremos que se destaque, que es la carta. ¿Qué les parece este trabajo? Él, por ejemplo, aquí hace algo muy chévere. Él usa los personajes y lo que va en cada una de ellas son letras de las canciones más importantes de cada una de estas bandas y de estos músicos. Estas son letras de canciones. ¿Les parece chévere ese guiño que hace? O sea, alguien que sepa de música se pone y lee las canciones y entiende por qué las hizo. Este señor trabajó con actualidad y trabajó con Colombia. Hizo un tarot de la República de Colombia, bien chichombiano lo hizo. Y se burló un poco de la política, se burló de los personajes de Colombia, e hizo este trabajo muy, muy al estilo colombiano. Esta chica trabajó música rock y solo trabajó con canciones. Claro está, usó músicos, pero trabajó especialmente las canciones, las letras las hizo especialmente a mano para cada letra, para cada carta. Este fue su tarot. Así se veían impresas. Esta chica trabajó personajes de Colombia en general, de la historia de Colombia y de la actualidad, y esto fue lo que él realizó pensando en nuestro país. Esta chica trabajó con personajes del cine, hizo un trabajo muy interesante dibujando primero con lápiz y digitalmente dándoles estos juegos de color. A esto es lo que yo me refiero con experimentar un poco y salirse de esa zona de confort donde van a graficar una piel y la hacen del mismo tipo de las pieles que todo mundo, o sea, no, aquí traten de jugársela un poco más, ¿no? Con los colores, ser más ambiciosos a la hora de hacerlo, más arriesgados.
Vean lo bellas que se ven las cartas ya impresas. A ellos les tocaba hacer carteles. Acá están, medio se asoman. Este chico hizo con rock. Este chico trabajó con Colombia también. Este trabajó incluso mucho más local, lo hizo todo con Cali. Este lo hizo con música salsa. Un detalle de rock que debió estar atrás, pero bueno, aquí está la carta, miren lo bella, es una carta limpia, con muy buenos detalles de color. Estos son respaldos de cartas. Usted puede imaginarse respaldos así muy interesantes, a pocas tintas, 2 colores nomás. Este trabajó con la idiosincrasia colombiana. Este chico, esta chica, la que hizo este trabajo, hizo un trabajo muy interesante porque ella trabajó con historia del arte, del mundo, perdón. Trabajó con artistas, con diferentes hechos y hizo algo muy interesante porque para cada carta hizo 2 dibujos. Un dibujo lo hizo con tinta azul y un dibujo lo hizo con tinta roja. Y el día que las presentó, me llevó unas gafas de esas de 3D, donde por un lado veía azul y por otro lado veía rojo. Cuando veía en azul, veía uno de los dibujos. Cuando veía en rojo, veía el segundo dibujo. ¿Qué les parece este estilo? Genial, profe. ¿Sí? Miren cómo las presentó de chévere. Este compañero trabajó con música salsa y me usó los mejores exponentes. Este trabajó con cine en general. Salsa, pero me encanta el estilo visual que utilizó esta persona y las texturas que aplica. Este fue el tarot que entregó. Esta chica trabajó con cine de todos los tiempos. Incluso miren que usa hasta los elementos de las casas, ¿no? De los estudios más importantes. Este trabajó con cine, con historia y con arte. Este trabajó con películas. Este me gusta mucho por el estilo gráfico. El compañero que hizo este trabajo trabajó con rotoscopia, lo que me preguntaba ahora la compañera. Usó fotografías, las calcó, pero le dio un carácter muy interesante y fue el manejo del color. Miren cómo utiliza las tramas, cómo utiliza los puntos, cómo utiliza ese tipo de repeticiones para hacer que su tarot se vuelva único y se vuelva muy, muy bello. Este trabajó con fútbol, con Colombia. Trabajó con salsa, fútbol, actualidad. Este dibujó con lapiceros, escaneó y después les dio color de forma digital. Este trabajó con una paleta muy corta. Esta trabajó basándose en la historia del arte y en las grandes obras maestras. Este trabajó con cultura pop. Esta chica es Vidarte, una compañera de ustedes. Me encanta este trabajo de ella, por eso lo puse de portada. Y ella hace un trabajo muy, muy interesante a nivel gráfico. Veamos incluso, usted puede copiar esto y lo puede pegar en el buscador. Y puede visitar la publicación de ella. Me gusta mucho porque ella fue muy cuidadosa en presentar este trabajo. Primero hizo una portada, como debe hacerse, con imagen, con tipografía. Nos contextualiza a quién pertenece este trabajo, a la carrera. Cada que me muestra algo me habla y me deja muy claro de qué se trata. Me muestra gráficas básicas o de inicio. Me muestra entintados. Me habla del proceso.
Vamos a ver si algún día carga. Creo que no. Como pesadito. Por ejemplo, algo que yo le criticaba a ella, o sea, la presentación es muy buena, pero algo que yo le criticaba a ella era que no había necesidad de ver todas las cartas así tamaño gigante. O sea, lo pueden hacer, sí, pero con que me muestres por grupos, yo creo que ya es suficiente. Me puedes mostrar 1 o 2 o 3 cartas que sean muy importantes para ti, las quieras mostrar al máximo detalle, como ella lo hizo. Pero no es necesario que todas las tengamos que ver así, aunque ella lo hizo y le quedó muy bien. ¿Qué otras cosas me hizo ella? Me trabajó con una iluminación muy interesante, no se me alejó de la idea del tarot, me utiliza elementos gráficos que el tarot mismo contiene. O sea, no se aleja de lo que el tarot también propone en su estilo visual. Y hace una muy buena propuesta. Cierra con esto, que son los ases. Y me hace unos mockups muy bellos que incluso les puedo enseñar a hacerlos. Y por último, me muestra todo el tarot en un video. ¿Qué les pareció este último ejemplo? Súper chévere. ¿Sí? Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ya con esto cerramos por hoy. Creo que hemos hablado suficiente. Creo que ya quedamos contextualizados. Los espero mañana. Aprovechen este rato ya para comenzar a leer, a investigar sobre el tema, y necesito mañana una hoja de concepto donde haya referentes, donde haya estilos gráficos. Como les decía, no solamente tienen que ser elementos de tarot, pueden ser también cosas relacionadas con pintura o estilos ilustrativos, y la lista, por lo menos la mitad, para mañana. ¿Preguntas antes de irnos? Profe, no es una pregunta, pero ¿me puedo quedar al final un segundito para hablar algo contigo? Bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, entonces los demás chicos, aprovechen este rato y a trabajar. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Hasta luego. profe. Entonces, profe, chao. Profe, gracias. Profe. Chao.